la clase de hoy. Ok, ya estamos grabando. El día de hoy vamos a ver el tema de iluminación artificial. Entonces vamos a ver los conceptos teóricos que vimos acerca de luxes, lúmenes, candelas, etcétera, y los conceptos de colorimetría como el Color Rendering Index, que si ustedes recuerdan era que también estaban distribuidos los colores en la distribución espectral, o la CCT o Color Correlated Temperature, que era qué tanto se acercaba dentro de nuestro espacio de color, nuestra distribución espectral, a esa curva que dijimos que era el opus planckiano, que era la distribución espectral o el color que generaba una emisión del cuerpo negro, ¿no? Entonces, todos esos van a ser valores importantes para definir los tipos de iluminación o la calidad de la iluminación que vamos a tener. De lo que primero hay que hablar es justamente de las tecnologías de iluminación. ¿Qué tipos de iluminación hay? Esta primera imagen pues, nos está representando la evolución que hemos tenido desde el foco de Edison hasta los focos LEDs, que son los más recientes, ¿no? Vamos a hablar brevemente de algunos de estos. Hay muchísimos tipos, como pueden ver ustedes aquí, de tipos de iluminación, pero bueno, no tiene sentido dedicarnos a ver cada uno de estos tipos. Hay muchos que ya no se usan tanto o que son de usos muy, muy particulares, ¿no? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ok, gracias. Entonces lo que hay que hacer simplemente es, vamos a estudiar los tipos principales para ver, conocer cómo se genera la iluminación, qué tipos de focos hay, ¿no? Antes de empezar a hablar de los tipos de focos, hay que recordar, les dije que en la mayoría de los focos nos iban a hablar en términos de lúmenes. Y vamos a tener, además, alguien tiene también su micrófono abierto. Gracias. Los focos van a tener dos medidas. Aquí tengo un foco, pero obviamente no van a alcanzar a ver. Bueno, ahí se alcanza a ver la ficha técnica, ¿no? Pero dice, o si ustedes revisan un foco en su casa, van a ver que dice, este es un foco Philips LED, y este nos dice que consume 6.5 watts y 6500K, 600 lúmenes, ¿no? De los 6500K se refiere a la temperatura del color. Tiene una temperatura de color equivalente a 6500 Kelvin. Consume 6.5 watts de energía eléctrica, entonces los watts se va a referir a la energía eléctrica y nos va a hablar en términos de la iluminación, de la cantidad de iluminación que va a ser en lúmenes. Entonces, no todos los focos o todas las tecnologías de iluminación van a ser igual de eficaces. Entonces, para la misma potencia o el mismo consumo eléctrico, diferentes tecnologías van a darnos diferente cantidad de iluminación. Entonces, a mayor iluminación nos den para la misma potencia, va a ser más eficaz o más eficiente el foco. Es decir, va a gastar menos energía para darnos mayor cantidad de iluminación. Entonces, lo que estamos buscando que nuestros sistemas de iluminación o nuestras tecnologías de iluminación sean más eficaces. ¿Y en qué va a incidir esa eficacia? Naturalmente, todo esto va a consumir energía eléctrica y parte de esa energía eléctrica la va a convertir en luz, pero otra parte se va a desperdiciar como calor, porque recordemos que no podemos tener una eficiencia del 100%. De diferentes tecnologías van a convertir diferentes porcentajes en luz y calor. Pero aquí vemos que la menos eficaz va a ser la tecnología incandescente, que solamente va a convertir el 7% en luz y todo el resto en calor. De las artificiales más eficientes va a ser las de alto vapor de sodio y LED, que van a convertir una mayor cantidad en luz, pero no se comparan en lo más mínimo con la iluminación natural, ¿no? Además, si le ponemos un tipo de acabado o de una película especial a nuestro vidrio, podemos bloquear la mayor cantidad del calor y aprovechar mucha más luz. Por eso es mucho mejor utilizar iluminación natural que utilizar iluminación artificial. Pero cuando necesitemos utilizar iluminación artificial, pues hay que escoger sistemas que conviertan la mayor cantidad de la energía eléctrica en luz. Entonces, aquí tienen una pequeña tabla con diferentes tipos de tecnologías de iluminación, la comparación de la eficacia que tiene, que nos la va a dar en lúmenes por watt. Entonces vamos a ver que de los mejores sistemas son los sistemas LED y de los peores son los incandescentes. El color, que nos va a dar en términos del Color Rendering Index, recordemos que va del 0 al 100 en cuanto a
qué tan homogénea es la distribución de luz o qué tanto se aproxima esa distribución de espectral a un cuerpo negro, que va a hacer que veamos mejor los colores como veíamos con la camioneta, que si no teníamos todos los colores, en vez de verla como roja la veíamos café, porque el color depende de la fuente. Entonces vamos a ver que de los que mejor tienen, curiosamente son los incandescentes, y de los que peor tienen son los de vapor de mercurio y de sodio. Y por otro lado, otro factor que va a ser importante va a ser la vida útil de nuestros sistemas de iluminación, que son en miles de horas. Y de los sistemas más longevos va a ser igual la iluminación LED. Por eso vemos que en la actualidad es de los sistemas más que hay que escoger para hacer nuestros diseños de iluminación, ¿no? Pero los otros también todavía se siguen utilizando considerablemente. Pues la primera tecnología que tenemos es el foco incandescente, que es el típico foco. Aquí tengo una foto, es este foco, ¿no? El que tiene como este filamento en medio, que realmente lo que se está haciendo es que es una resistencia, simplemente se está pasando electricidad a través de este filamento de tungsteno. El tungsteno se calienta y se va a calentar a 3000 grados, entonces va a tener una emisión de cuerpo negro, y esa emisión de cuerpo negro ya va a estar dentro del espectro visible. Entonces, justamente, eso es lo que va a iluminar. Además, justamente como emite prácticamente como cuerpo negro, va a tener un Color Rendering Index ideal, casi perfecto. Podemos ver que es un continuo. No es totalmente uniforme porque eso es para la luz natural, porque es mayor la temperatura del color, pero aún así, con tener todos los colores, va a tener una muy buena Color Rendering Index. El problema es que es muy cálida la luz, aunque nos representa muy bien los colores, nos los va a representar todos con un tono rojizo o amarillento, ¿no? Esa baja temperatura del color va a hacer que la piel se vea más cálida, pero bueno, también como ya dijimos, va a volver amarillos los colores. Entonces, realmente ese filamento está muchas veces enrollado entre sí, ¿no? Eso es para aumentar mucho la resistencia y que realmente se pueda calentar. Como se calienta, se va deteriorando muy rápidamente y tiene una vida útil muy baja. Dura meses. Y va a tener potencias típicas. Ustedes, si van a comprar un foco incandescente, van a comprar focos de 50, 60, 70, 100 watts, ¿no? Y eso es lo importante. Existen, todavía se utilizan, pero son obsoletos. Como ya dijimos, tienen muy poca eficacia, muy poca vida útil. Lo único que tienen bueno es un buen Color Rendering Index, pero tienen muy baja temperatura del color, ¿no? Pues en la actualidad, pues ya no hay que utilizar focos incandescentes. Eso nos lleva al siguiente sistema que se creó, que es uno de los más utilizados en la actualidad, que son las lámparas fluorescentes. Entonces, la lámpara fluorescente, aquí la tienes, el típico tubo, que ven en muchas oficinas, en muchas escuelas, que hay de diferentes diámetros, tamaños, curvos, etcétera. Y adentro de ese tubo lo que resulta que hay es vapor de mercurio. Y hay un cátodo y hay un ánodo en el otro lado. Entonces simplemente al prenderlo va a viajar los electrones de un extremo al otro. Y al viajar los electrones van a pegarle al átomo de mercurio y van a excitar el átomo de mercurio y va a empezar a emitir radiación. Pero resulta que esa radiación que emite el átomo de mercurio es radiación ultravioleta y nosotros ni podemos ver la radiación ultravioleta y es dañina para nosotros. Entonces, la manera en la que se va a convertir esa radiación ultravioleta en luz visible es cubriendo de fósforo todo el exterior del foco. Por eso vemos que son blancos. Entonces, al pegar esa radiación ultravioleta en el fósforo la absorbe y la reemite como luz visible. Entonces, un problema de estas lámparas fluorescentes es que tienen mercurio adentro. Entonces, al disponer de ellos es realmente un residuo peligroso. Muchas veces no los tratamos así, pero es un residuo peligroso y puede tener afectaciones en la salud. Yo alguna vez ahí afuera del anexo de arquitectura, donde está la cafetería de diseño, vi que unas personas estaban agarrando unos focos que habían quitado y lanzándolos así, como lanza a la pared, quebrándolos, ¿no? Pero no hay que hacer eso porque tienen mercurio adentro. Pero pese a ese detalle que tienen del mercurio,
tiene una vida útil mucho mayor que un foco incandescente, 2 años, pero también esa vida útil depende del ciclo de apagados y prendidos. Entre más seguido le estemos apagando y prendiendo, menos va a ser la vida útil que va a tener. Va a ahorrar considerablemente más que un incandescente, va a consumir entre un 70 y un 80% menos, y las potencias típicas van a ser de 11 a 20 watts. Y aquí hay que tener cuidado con un detalle. Muchas veces uno va a comprar un foco ahorrador, un foco, que le llaman foco ahorrador también a estos, un foco ahorrador que va a decir de 70 watts, pero no quiere decir que el foco ahorrador consuma 70 watts. A lo mejor el foco ahorrador es de 15 watts, pero va a tener una iluminación equivalente a un foco incandescente de 70 watts. Entonces, muchas veces para estos focos o para los focos LEDs nos van a dar dos potencias. Una potencia, la baja, que son como 11 a 20 watts, que es el consumo eléctrico real, y otra que va a ser el equivalente al foco incandescente, porque todavía, como fue el que se usó mucho tiempo, seguimos pensando en esas cantidades de foco incandescente. O sea, la gente, si yo le digo, es que es un foco que ilumina 600 lúmenes, no le veo, o sea, los lúmenes casi nadie conoce su unidad. La gente piensa en cantidad de watts de un foco incandescente. Si a mí me dicen, es un foco de 100 watts incandescente, uno se imagina cuánta cantidad de iluminación tiene. Entonces, para el uso común o residencial se suele hacer esa equivalencia. Algo importante es que esto tiene que trabajar con ciertas corrientes especiales, tiene que hacer una chispa para arrancar, por eso tiene lo del ciclo de prendido y apagado. Entonces necesita un sistema especial o adicional que se llama la balasta. La balasta va en serie con nuestro foco y pues es un elemento adicional. Si ustedes se llegan a fijar en alguno, tienen la oportunidad de ver una luminaria, van a ver que a veces está la balasta junto o a veces está escondida la balasta. Hay balastas electrónicas, magnéticas, hay unas que hacen ruido y van a reducir la eficiencia de nuestros focos, pero son necesarias para que puedan prender estos focos. Entonces, no hay que olvidar este elemento que es la balasta. Y ya después de tener estos focos largos, se diseñó la lámpara fluorescente compacta, que es el que conocemos como foco ahorrador. Son estos de espiral, que simplemente justamente lo que se fue enrollarlo para disminuir esa longitud y que tuviera la forma de un foco tradicional, ¿no? El foco incandescente. Entonces, estos son los que solemos utilizar en casas y tienen las mismas características que estos que se suelen utilizar en oficinas o en escuelas. Como vemos, pues ya la distribución espectral ya no es tan perfecta, ya no es continua como la de la luz de día, como la de un foco incandescente, pero todavía sigue teniendo una buena distribución, ¿no? Hay varios picos, pero sigue habiendo de todos los colores. Entonces, este es para una lámpara fluorescente y este es para una compacta. Entonces sigue teniendo una Color Rendering Index adecuado, ¿no? No está tan mal. No representa tan bien los colores como una lámpara incandescente, pero pues sigue siendo aceptable. El siguiente tipo de iluminación que vamos a ver va a ser la lámpara de descarga, que funciona exactamente igual que las lámparas fluorescentes, con esto de que pegamos un átomo, excitamos el átomo y se produce radiación ultravioleta. Simplemente van a funcionar a presión, va a haber presión dentro del foco y ya va a ser diferente el compuesto que tienen adentro. Puede haber de haluro metálico, que también son de vapor de mercurio, o de vapor de sodio de alta presión. Tienen muy buena eficiencia o eficacia y tienen muy buena vida útil. O sea, la eficacia, nos vamos a referir a eficacia cuando hablamos de cuántos lúmenes emite y eficiencia de cuántos watts consume. Entonces son como que en este contexto son muy parecidos los términos. Va a tener buena vida útil, pero va a tener muy mal color rendering index. Es casi monocromático. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la de sodio de baja presión, donde es exclusivamente un solo color el que está emitiendo. Y las otras van a tener un pico fuerte en un color y mala distribución en los otros. Entonces tienen muy mal rendimiento de color. Entonces, pues no son muy buenos en lugares donde necesitamos tener colores. En un taller de un artista va a ser muy mala idea poner lámpara de descarga. O en una galería de arte, o sea, o incluso en un salón de clases donde estamos estar trabajando cosas con detalle en un laboratorio, va a ser muy mala idea. Entonces, donde se suelen utilizar van a ser en bodegas industriales, en exteriores y en estadios. Ajá, son estas lámparas que ustedes suelen ver en los estadios,
suelen ser lámparas de descarga. Y así es como pueden reconocer una lámpara de descarga. Obviamente este foco no es un foco de este tamaño, puede ser un foco de este tamaño. Pero es muy icónica este elemento que tiene el interior, que es donde se realiza la descarga a alta presión. Aunque en la actualidad ya existen focos LED para estas soluciones, pero bueno, también es muy utilizada para estos casos la lámpara de descarga. Entonces, como ven, cada tipo de lámpara tiene un uso particular, ¿no? Y hay que saber cuándo es conveniente ponerlas o cuándo no es conveniente ponerlo. Y eso nos va a llamar a los focos LED, ¿no? Originalmente los LEDs era como el LED que tienen ustedes en su control remoto, ¿no? Un foquito rojo o la televisión que les indica rojo o verde si está prendido. Ese era el LED que existía desde hace muchas décadas. Pero hasta el 94, un grupo de investigadores japoneses crearon un LED azul, que normalmente eran rojos, uno azul y de alta intensidad. Entonces, debido a eso, o sea, ganaron el premio Nobel en el 2014. Entonces, fue un descubrimiento muy importante. Pero no fue hasta 2010 que se creó este es Philips, es justamente, fue el primer foco con el tornillo de Edison. Entonces, esta entrada que tienen los focos de toda la vida que usamos en las casas es el tornillo de Edison o E26, es el tipo de montura. También cuando hablamos de los focos, hablamos del tipo de montura. De hecho, creo que esto T2, T5, T8 es el tipo de montura, ¿no? Entonces, el más común en oficinas actualmente es el T8. Y en casas es la tornillo de Edison, porque lo creó o lo empezó a utilizar Thomas Alva Edison, ¿no? Entonces, es una tecnología muy reciente, tiene 11 años de que existen focos que se pueden utilizar en casas y que son LED. Entonces, si ustedes buscan en libros o en la literatura, todavía hay muy poca información y los libros todavía nos dicen que no, que son caros, que no son tan eficientes, pero han tenido una mejora en su eficiencia y en su Color Rendering Index y en su precio exponencial. Ya en la actualidad son la mejor opción en casi todas las aplicaciones. O sea, no hay que, cuando compren un foco nuevo, ya no compren otra cosa, tienen que comprar LED. Ya no nos sirve comprar cualquier otro tipo de iluminación. Entonces ya esta es la iluminación del presente, ya ni siquiera del futuro. Además, las ventajas que tienen es que van a durar hasta 10 años, comparado con los 2 años que duran los fluorescentes o los meses que duran el incandescente. Y sí son más caros, pero se recupera rápidamente con durar más que un foco. Y son casi irrompibles. Yo tenía un foco, en alguna expo que estuvimos vendiendo iluminación, tenía un foco y lo que hacía era aventarlo al piso y luego les demostrábamos a las personas que seguía prendiendo el foco, ¿no? Y llegó un momento al final de los 3 días que se separó esta tapa que tiene y realmente esta tapa únicamente es para que lo veamos nosotros como foco tradicional, ¿no? Se separó, pero lo probamos y seguía prendiendo todavía, que un foco normal, pues cualquier balonazo se rompía inmediatamente, ¿no? Iba a consumir únicamente el 10% del incandescente y el 50% de un fluorescente. Entonces vamos a hablar que tiene potencias de 7 a 11 watts, que va a ser equivalente a 40 a 100 watts incandescente. Entonces, estos focos LEDs van a seguir siendo focos LEDs azules. Ya hay focos LED de más colores, pero los que tienen el mejor Color Rendering Index va a ser un foco LED azul, que igual va a tener un recubrimiento de fósforo para distribuir y hacer luz blanca. Pero va a tener un pico importante en la luz azul, que eso va a tener problemas en el ciclo circadiano, que va a ser parte de las lecturas que van a tener para estos temas. Este es más o menos la estructura, lo vemos como un foco normal, pero realmente es un circuito y el LED es una pequeña placa, ¿no? Y aunque genera mucho calor, pues aún así hay aunque genera mucho menos calor que un foco incandescente, genera cierta cantidad de calor y ya sobre todo para los focos más grandes, pues hay que tener un radiador que esté enfriando nuestro circuito, porque es un dispositivo electrónico que tiene que trabaja mejor a menores temperaturas. Esta es la distribución espectral de los LEDs. Como vemos, no tiene una mala distribución, por eso no tiene mal Color Rendering Index, pero hay un pico en el espectro azul, ¿no? Entonces esto puede tener ciertos problemas.
Por eso, no sé si hayan leído ustedes lo de la pantalla azul o el filtro azul, los lentes con filtro azul, que no hay que estar usando celulares en la noche, etcétera, pues tiene que ver todo con esto, con la luz azul. No es tan mala la luz azul como luego esos artículos suelen decir, ¿no? Y de hecho durante el día es buena, pero sí puede tener ciertas afectaciones. Y ya en la actualidad, como dijimos, los LEDs son la mejor opción porque ya no solamente es este LED, se ha diversificado todos los tipos de LEDs que hay. Pueden ver aquí diferentes tipos. Por ejemplo, estos son LEDs con excelente Color Rendering Index. Un LED normal tiene un Color Rendering Index como de 80, 85, ¿no? Estos van a tener de 95, 97. Entonces son muy buenos, pero es más caros. Ya hay focos LED de tubo, como los focos fluorescentes con montura T8. Estas placas que son bastante buenas, se ponen aparentes. Estos que imitan, son LEDs, pero imitan a focos incandescentes y son muy estéticos. O sea, luego en los restaurantes les encanta poner esto y ya no tenemos que estar consumiendo un foco incandescente, pero tenemos el mismo tipo de ambiente que crea un foco incandescente, ¿no? Eh, ya hay para bodegas industriales, ya hay reflectores para exterior, ya hay incluso luminarias para las calles, ¿no? Entonces ya hay todo tipo de LED posible que podemos utilizar para hacer nuestro diseño y podemos utilizarlo en todos lados. Entonces por eso hay que siempre diseñar en la actualidad para hacer diseños eficientes y que por consiguiente sean más sustentables, hay que utilizar iluminación LED. Um, Ahora ya estuvimos hablando de los focos o de las lámparas, ¿eh? Que es la fuente, es lo que emite la iluminación, pero ahora vamos a hablar de la luminaria, que va a ser justamente la montura, donde vamos a fijar y pueden ser ya cierta cantidad de focos, y esa montura lo que va a ser dirigir la luz y concentrarla. Entonces va a cambiar la curva de intensidad de acuerdo a lo que sea necesario. Y la curva de intensidad va a ser importante para el tipo de iluminación que ahorita vamos a hablar. Además va a proteger los focos, hay ciertas especiales para que no se rompan, para que no se los roben, para que no se ensucien, etcétera. Y además en los focos que generan mayor cantidad de calor, pues van a tener que administrar el calor generado. Anteriormente, cuando se usaban luminarias incandescentes, tenían que estar conectados al sistema de HVAC para estar eliminando el calor, ¿no? Ya en la actualidad no es tanto problema eso. Pero sí va a ser una carga sensible. Recuerden que hablamos que en la clase de HVAC que la iluminación va a generar una cierta carga sensible, porque va a estar generando calor y hay que considerarlo en nuestra ventilación. Y algo importante es que justamente lo que hablamos la clase pasada de los destellos directos o los reflejos de velo, que lo podemos evitar con una curva de intensidad adecuada, justamente eso nos va a generar nuestras luminarias. Justamente estos sistemas, estos deflectores, lo que van a hacer va a ser evitar que se emita la luz en ese ángulo en el que nos va a afectar. O sea, van a evitar que se emita aquí en un ángulo muy oblicuo donde hay reflejos directos o destellos directos y en un ángulo casi vertical donde vamos a tener el reflejo de velo. Y nos van a generar la luz en el ángulo ideal. Entonces también es importante por eso tener una selección de una luminaria con deflectores adecuados a lo que necesitamos y a nuestro tipo de lámpara. Justamente aquí vemos cómo difiere para el mismo tipo de lámpara que va a ser este T8 fluorescente, pero diferentes tipos de luminarias van a modificar considerablemente la distribución de intensidad, hace que sea más directa, más difusa, más amplia la luz, o van a generar justamente esto que hablamos, que era la distribución de Batman o de alas de murciélago, que justamente evita fuerte intensidad donde se generan los destellos de velo y también evita donde se generan los reflejos directos, ¿no? Y nos da la iluminación en este ángulo ideal. Y eso nos va a llevar a los tipos de iluminación. Esto es para el resumen de lo que vamos a ver ahorita en cada imagen, para que lo puedan leer después con calma. Lo que hay que ver importante en esta diapositiva es el plano de trabajo. Siempre vamos a diseñar, o sea, la iluminación hay que diseñarla para donde la necesitamos. No me importa tener buena iluminación en el piso, porque en el piso no voy a trabajar, a menos que tenga yo una tienda de alfombras, donde sí se va a ver ahí en el piso. Me interesa tener la cantidad de iluminación adecuada en mi escritorio. Y ese escritorio le vamos a llamar el plano de trabajo. Esos niveles, dijimos que los luxes dependen de la distancia. Entonces,
los luxes adecuados que nos piden la norma los tenemos que lograr en el plano de trabajo o nuestro escritorio, que van a ser 70 centímetros. Es el estándar que se considera. Pero si tenemos un lugar donde se trabaja con respiradores, hay que subirlo un poco. O si se trabaja con computadoras, pues nuestro plano de trabajo va a ser justamente el plano vertical de nuestra computadora, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese plano de trabajo, que el estándar son 70 centímetros, pero dependiendo del uso que tengamos, puede modificarse. Entonces, ¿qué tipos de iluminación vamos a tener? El primero va a ser la iluminación directa, donde nuestra curva de intensidad es totalmente hacia arriba, no estamos emitiendo luz hacia abajo, y lo que vamos a hacer es tener una buena reflectancia, es decir, techo blanco, justamente para que rebote, para que se esté reflejando la luz y esté iluminando de manera indirecta. Entonces, genera una iluminación muy difusa, muy relajante y uniforme. Entonces tenemos que tener este tipo de luminaria que va a estar emitiendo todo hacia arriba. Y aquí nos está indicando dónde se ubicaría la balasta, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Pues que es menos eficiente porque estamos perdiendo, obviamente, cierta cantidad de iluminación porque la reflectancia no es del 100%. Y se puede ensuciar fácilmente esto y bueno, o sea, esos son los principales problemas que va a tener la iluminación indirecta, pero genera una iluminación difusa general que puede ser bastante útil en ciertas cantidades, ¿no? Y hay que tener buena reflectancia de las superficies. Con mala reflectancia no nos va a servir. Eso nos va a llegar al siguiente sistema, que es uno híbrido, que va a ser directa e indirecta. Entonces, es decir, no emitimos casi a los lados, sino que emitimos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tenemos una cierta luminaria que va a estar abierta tanto arriba como abajo y nos va a dar una cierta iluminación directa que nos va a generar más eficiencia, pero puede generar problemas de destello. Y también vamos a emitir hacia arriba cierta cantidad de iluminación para que sea más difusa y sea más agradable, ¿no? Para que tenga también buena reflectancia de nuestras superficies. Y el siguiente sistema va a ser la iluminación totalmente difusa, donde la vamos a emitir hacia todos lados y también pues justamente va a tener buena iluminación en todas nuestras superficies. Podemos tener este tipo de luminaria que nos va a generar esta iluminación difusa. Y eso nos va a llevar ya eventualmente a la directa, ¿no? También aquí el asunto de la iluminación indirecta o directa-indirecta es que nuestra luminaria tiene que estar separada del techo, ¿no? Tiene que haber una cierta distancia, que son como 40, 50 centímetros, para que pueda rebotar adecuadamente justamente esta iluminación. En la iluminación directa podemos tener nuestras luminarias totalmente pegadas al techo, porque todo se va a emitir hacia abajo, ¿no? Pero pues sí hay que tener cuidado aquí con los deflectores para evitar el tipo de reflejos que podamos tener, ¿no? Y aquí es donde vamos a tener la mayor eficiencia, porque vamos a aprovechar la mayor cantidad. Pero no porque sea más eficiente este tipo de iluminación quiere decir que sea el mejor. Todo va a depender de las condiciones de trabajo, de las condiciones de las superficies, etcétera, y del proyecto arquitectónico, porque generan diferentes elementos estéticos estos tipos de iluminación, pero pues hay que trabajar con cada tipo de iluminación que se tenga. Ya el último tipo que vamos a tener va a ser la iluminación concentrada, donde va a ser un foco, un rayo muy dirigido, que puede ser, por ejemplo, en tiendas para iluminar un producto específico, o en teatros, en cines, etcétera, ¿no? Entonces tenemos cierto tipo de iluminación que va a rebotar la luz o con espejos para dirigirla a un lugar específico. Y eso nos va a llevar a cómo podemos combinar estos tipos de iluminación. En la actualidad, lo que más se suele utilizar es tener iluminación ambiental o general, que puede ser cualquiera de estos tipos, por ejemplo, directa, difusa, directa, indirecta, etcétera, ¿no? Pero va a ser una iluminación uniforme para todo el cuarto que tenemos. Pero si ustedes se acuerdan por la norma, los pasillos tenían una cierta cantidad de iluminación, pero el escritorio o la zona de trabajo tenía otra cantidad de iluminación mayor. Entonces, esa es la idea. Ilumino de manera general para el mínimo que necesito en los pasillos y luego voy a tener una iluminación directa o de tarea para donde yo estoy trabajando. Y eso nos va a dar la ventaja porque cada trabajador puede ajustar su iluminación de manera adecuada y de acuerdo a lo que él quiera, que eso genera una mayor sensación de satisfacción y de confort, que yo lo puedo mover y ajustar a lo que necesite. Entonces se combina una iluminación general
o ambiental con una iluminación de tarea o específica, lo que requiere cada persona. Y bueno, esos son los tipos de iluminación que hay generales, y ahora vamos a ver cómo podemos controlar adecuadamente los niveles de iluminación, que también nos van a ayudar a hacer un sistema más eficiente, ¿no? Igual esto es una descripción de lo que viene en las siguientes imágenes, entonces esto lo pueden ya leer con más calma más adelante, ¿no? Lo primero es controlar múltiples niveles de iluminación. Por la pura norma, nosotros tenemos que asegurar que, o sea, en una casa normalmente yo entro a un cuarto y solamente tengo prendido o apagado, ¿no? Pero en una oficina, idealmente una casa tendría que poder tener varios switches donde yo pudiera tener no solamente 0% o 100% de iluminación, debería poder tener 0%, 33%, 66% y 100%, ¿no? Entonces, eso no nos vamos a meter con los detalles de cableado, esquemas eléctricos, no es el alcance del curso, pero bueno, hay que tener en cuenta que sí se tiene que considerar la iluminación para que cumpla con eso, ¿no? Y eso también puede ser dependiendo de la ocupación o dependiendo de la cantidad de luz natural que esté entrando, pues justamente con diferentes niveles de iluminación podemos ajustarnos a las condiciones ambientales que tenemos o de ocupación. De aquí los que nos está diciendo, tenemos un switch que en cada luminaria tenemos 3 lámparas. Y vamos a tener un switch que va a controlar una de las lámparas y otro que va a controlar a 2 lámparas. Entonces puedo tener 0 lámparas prendidas, puedo prender este y tener una lámpara prendida, puedo apagar y prender este y tener 2 lámparas prendidas o tener las 3. Entonces ya tengo nivel de 0 lámparas, 1 lámpara, 2 lámparas y 3 lámparas. Entonces tengo con este sistema múltiples niveles de iluminación. Luego nos vamos a llevar al dimmer, que son como este tipo, hay controles remotos, o hay este tipo, ya no es un switch que uno tiene que subirle o bajarle, o como que uno le deja presionado y va subiendo la intensidad, que simplemente el dimmer es lo que controla la intensidad o la cantidad de iluminación. Hay ciertos focos que permiten justamente aumentar o bajar la intensidad, ¿no? Depende mucho del tipo de foco y del tipo de instalación, no todos se pueden, y es importante tomar en cuenta que al dimear, como se dice, o al cambiar la cantidad de iluminación, va a cambiar la eficiencia. Por lo general, entre menos porcentaje de iluminación tengamos, va a ser menos eficiente nuestro sistema. Y otros sistemas que ya son electrónicos, como los LEDs, no pueden realmente bajar su cantidad de iluminación. Entonces, lo que hacen es prenderse y apagarse, pero muy rápidamente, de tal manera que no lo detectemos y que nuestro ojo simplemente lo detecta con una menor cantidad de iluminación. Y bueno, también va a ahorrar cierta cantidad de electricidad. Entonces, este dimmer también nos puede ayudar a ajustarnos a las condiciones de ocupación o ambientales exteriores que podamos tener. Entonces, todo eso lo vamos a lograr con este control de iluminación. Otro importante va a ser un temporizador o un timer, que los tradicionales son estos manuales, y ya hay unos electrónicos, ¿no? Entonces ya se nos están acabando los 40 minutos, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar para seguir hablando de los timers. Entonces nos quedamos en los sistemas de control de la iluminación, ¿no? ¿Cómo vamos a ajustar esa cantidad de iluminación que no necesariamente vamos a querer que sea igual en todo momento? Si hay más personas, a lo mejor hay que tener más iluminación, o hay que poder controlar por sectores dentro de un cuarto la iluminación, o si hay luz natural entrando, en el día tenemos una menor cantidad de iluminación, o no tenemos, y en la noche la aumentamos, ¿no? Lo podemos lograr con un switches o diferentes circuitos adecuados para tener diferentes niveles, con un dimmer que cambie la cantidad de lúmenes que está emitiendo un foco en particular, o con un temporizador, ¿no? Entonces, estos temporizadores mecánicos, como uno mueve esas palanquitas y justamente va girando, y cuando pasa por algo que está levantado, prende y apaga, ¿no? Entonces, tiene un reloj y va prendiendo y apagando nuestro circuito de acuerdo a las horas del día. Estos que ya son programables, yo puedo darle varias horas, diferentes sistemas que vaya apagando, pues es un sistema más inteligente porque es digital, ¿no? Pero básicamente un timer prende y apaga de acuerdo a la hora del día. Entonces, justamente eso nos permite tener un buen control. Por ejemplo, en las escuelas, donde es predecible, o en las oficinas donde es predecible a qué horas está ocupado. ¿Alguien tiene prendido su... No, permíteme, no sé eso.
¿Se pueden apagar, por favor? Entonces, en lugares donde es muy predecible a qué horas se necesita la iluminación, podemos tener estos timers. Por ejemplo, no tiene sentido que en una oficina cuando no hay nadie siga prendida la luz. Y puede pasar, ¿no? En un salón de clases es muy fácil que el profesor cuando salga se le olvide apagar la luz y se queda prendida la luz. Entonces estamos desperdiciando luz, pero si tenemos un timer que apague esa luz justo cuando acabe la clase, ya no hay forma de que se le olvide a alguien apagar o prender esa luz. Entonces tenemos mayor control de cómo funciona nuestro sistema. ¿Alguien sigue teniendo prendido su micrófono? Entonces, si lo pueden apagar, por favor. Bueno, entonces el otro sistema que vamos a tener van a ser los sensores de presencia, que supongo que ya los han visto, han tenido mucha popularidad últimamente. Hay unos que son ultrasónicos e infrarrojos, dependiendo de la sensibilidad, distancia, etcétera. Y la idea es justamente que cuando detectan que entra alguien a una habitación, realmente detectan movimiento, pero cuando detectan que entra alguien en una habitación, prende la luz, ¿no? Y cuando no hay nadie en la habitación, apagan la luz. Se suele utilizar mucho en los baños, en comercios, porque es muy común justamente que salga alguien del baño y se le olvida apagar la luz. Y ahí no podemos usar un timer porque no sabemos a qué horas está la gente entrando al baño, pero sabemos que cuando hay alguien dentro tiene que estar prendida la luz y cuando no hay alguien tiene que estar apagada. Hay que tener cuidado de tener un buen sensor de presencia y bien ajustado porque supongo que ya les habrá pasado, ¿no? Que están en un baño, en una tienda y de pronto se les apaga la luz, ¿no? Entonces tienen que estar moviendo el brazo así para que detecte el sensor de presencia y se vuelva a prender la luz, ¿no? Pero muchos sensores de presencia se pueden ajustar para estar evitando esas cosas que son incómodas, ¿no? O sea, así también estamos evitando que se desperdicie luz. Otro sistema van a ser las fotoceldas, que esta va a tener una pequeña detector de luz, parecido a una celda fotovoltaica, y la idea es que cuando no hay luz, está prendido, y cuando detecta que hay luz, se apaga. Entonces, cuando no hay movimiento, se apaga, y cuando detecta movimiento, se prende. La idea es que en la noche, esto por ejemplo puede servir en la noche para tener las luces prendidas, y cuando llega el día, poderlas apagar. Casi todas las luminarias de exterior en las calles ya tienen estos sistemas. Entonces, cuando llega a cierta hora del día que ya hay poca iluminación, se prenden automáticamente gracias a una fotocelda. Y todo esto ya lo integramos en un sistema de control, que es lo que se va conociendo como domótica. Domótica involucra muchas cosas, pero tiene una parte de iluminación donde ya podemos controlar de manera inteligente, con programas, podemos integrar todos estos sensores en un solo sistema y se suele tener una pantallita o una aplicación de celular o computadora donde podemos evaluar cómo se está comportando nuestro sistema y ajustarlo. Y esto ya es casi obligatorio en edificios de muchos pisos, en rascacielos, ¿no? Para tener una adecuada administración. Ahora sí, vamos a llegar a la parte que nos interesa, que va a ser el diseño de iluminación. Vamos a aprender cómo hacer un diseño de iluminación uniforme. Entonces, cómo tener un cuarto y que todo ese cuarto, todo el plano de trabajo de ese cuarto tenga la misma cantidad de iluminación, ¿no? Ya los otros tipos de iluminación va a ser diferentes, ¿no? Pero eso lo podemos lograr con esto, ¿no? O sea, la iluminación directa simplemente queremos que todo este plano tenga la misma iluminación, todo este plano tenga el mismo nivel de iluminación, todo este plano. Entonces, podemos utilizar diferentes tipos de iluminación, salvo a lo mejor la concentrada, porque queremos tener la misma cantidad de iluminación en toda nuestra habitación. Podemos diseñar así también la iluminación ambiental. A ver, ¿dónde está? Entonces, cuando tenemos una sola lámpara, como dijimos que depende de la distancia, supongamos que el plano de trabajo es el suelo, ¿no? ¿Alguien otra vez abrió su micrófono? Entonces, por favor, apáguenlo. Entonces, vamos a tener justamente aquí una cierta distancia de nuestro plano de trabajo al foco y conforme nos vamos alejando, va aumentando la distancia. Entonces, aquí tenemos una cierta cantidad de luxes o de iluminación y conforme nos vamos alejando, va disminuyendo. Entonces, justamente esta es la curva de cómo se distribuiría la cantidad de iluminación a lo largo del cuarto. Hay un pico en donde justo abajo del foco y va disminuyendo conforme nos alejamos de nuestra luminaria.
Sigue alguien con su micrófono prendido, entonces si lo pueden apagar, por favor. Lo que vamos a hacer va a ser colocar justamente nuestras luminarias con cierta distancia para que se estén sumando y sea pequeña. No vamos a poder hacer una iluminación totalmente uniforme, ¿no? Tiene que haber cierta variación, cierta ondulación, pero no tiene que exceder de 1.3 veces esta distancia, este máximo y el mínimo, ¿no? Para que nosotros lo consideremos como que sea uniforme la iluminación, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a tener que ver es cuántas lámparas ponemos y a qué distancia los ponemos. Ese es el diseño que vamos a realizar. Todavía tiene alguien prendido su micrófono, entonces creo que eres tú, David. David, tienes prendido tu micrófono, entonces si lo puedes apagar, por favor. Internamente yo que es la forma más fácil para apagar el control de... No está presente, profe. Creo que yo lo puedo desactivar, ¿no? Sí, creo que sí. Ya está. Ya quedó. Va. Bueno, entonces vamos a ver qué espacio tenemos de nuestra iluminación y cuántos focos tenemos para poder diseñar nuestra iluminación uniforme. Entonces, justamente vamos a hacer es un diseño muy sencillo, muy básico, porque si no lo tenemos que hacer con software. Pero para hacer una primera aproximación a papel o antes, cuando no se tenían estas computadoras, hacía este diseño para que suponer, primero que el espacio no hay vacío, está vacío, que no hay divisiones, plantas, personas, que todas las superficies son difusores perfectos, entonces que no tenemos superficies especulares. Vamos a tener más o menos suponer que tiene la reflectancia adecuada para poder diseñar en luxes y no tener que diseñar con la luminancia, y que todas nuestras luminarias y nuestras lámparas van a tener valores uniformes y constantes. Entonces vamos a justamente utilizar el método del lumen. Entonces vamos a diseñar utilizando la cantidad de lúmenes de nuestra lámpara para encontrar el nivel de iluminación. Entonces, el flujo en lúmenes de la lámpara nos va a dar la cantidad de luxes en nuestro plano de trabajo. Y la norma nos pide cierta cantidad de luxes. Entonces, vamos a usar esta fórmula, donde siempre vamos a decidir cuántas lámparas tenemos cada luminaria, cuántas luminarias vamos a tener en total, cuánto es el flujo de cada lámpara en lúmenes por un coeficiente de utilización, un factor de pérdida entre el área, ¿no? Entonces, podemos hacer diferentes despejes de acuerdo a qué nos interese saber, ¿no? Y aparte vamos a tener un criterio de espaciamiento, que va a ser la relación entre la distancia entre lámparas y la altura de entre nuestro plano de trabajo y nuestro plano donde están las luminarias, que no necesariamente es el techo. Entonces, justamente nos va a decir nuestra lámpara qué criterio de espaciamiento en un sentido y en el otro sentido. Y con eso vamos a poder saber qué tan distanciadas van a quedar nuestras luminarias. Entonces, justamente para este factor de pérdida de luz, que es light loss factor, va a ser la multiplicación de muchos factores de pérdida. Entonces, hay que tener en cuenta que si varía la temperatura ambiente, pues hay una cierta pérdida. Si varía de la temperatura estándar, si varía el voltaje, hay una pérdida. Se va a desgastar la superficie de la luminaria. Entonces, estas superficies de las luminarias están hechas para tener cierta reflectancia y la van a ir perdiendo con el tiempo. Y también los componentes van a ir desgastando, ¿no? Entonces, vamos a ir perdiendo cierta cantidad de iluminación. Si sabemos las condiciones específicas, podemos calcular cada uno de estos, pero bueno, hay un valor estándar, ¿no? Que podemos suponer si no tenemos mayores datos. Y nuestros otros factores de pérdida, lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, esta E va a ser la suciedad de las superficies del cuarto. Es decir, sí, suponemos que tiene una reflectancia ideal, pero se van a ensuciar, van a tener polvo y ese polvo reduce la reflectancia. ¿Qué tanto nos va a afectar? Va a depender del tipo de iluminación. Como la indirecta depende totalmente de los reflejos en el techo, es a la que más hay que afectar en ese factor, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, de acuerdo al tipo de iluminación, ahí es donde vamos a meter el tipo de iluminación en nuestro diseño para la suciedad de las superficies del cuarto. Aparte, la lámpara va a tener una pérdida de potencia, que vamos a ver de acuerdo a esta tabla. No viene el LED, entonces para el LED tomamos 0.7.
Eh, el chiste es que si mi lámpara me dice que es de 600 lúmenes, va a ser 600 lúmenes cuando la compre y cuando la empiece a utilizar. Conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir reduciendo, va a ir bajando poco a poco su producción hasta llegar a un punto 7, ¿no? El PLED, si se dan cuenta, tiene un factor mucho menor, pero es también porque tiene una vida mucho más larga. Eh, el factor que tomamos aquí va a depender del tipo de la estrategia de mantenimiento de la iluminación. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Cada 2 años voy a cambiar todas las lámparas, cada 2 años, ¿no? O puedo decir, ¿sabes qué? Solamente voy a cambiar lámparas cuando se quemen, cuando dejen de funcionar. Entonces, es un factor diferente. La ventaja que tiene el cambiarlas cuando dejen de funcionar es que las llevamos al máximo, que estamos gastando menos y que pues dejamos que usen, que sirvan el tiempo que tienen que servir. Pero eso nos va a hacer que tengamos más incertidumbre en la cantidad de iluminación y que entonces a lo mejor hay que diseñar para una iluminación mayor. Entonces, puede no ser tan bueno. Y el reemplazo en grupo, normalmente reemplazamos antes de que sea el tiempo de vida útil medio, pero pues estamos reemplazando constantemente y aseguramos un nivel de iluminación más uniforme, pero estamos gastando más lámparas, porque vamos a cambiar lámparas que a lo mejor todavía siguen buenas. Pero bueno, se pueden, por ejemplo, en un salón, se pueden quitar y ponerlos por ejemplo, en otro lugar de menos uso, ¿no? Como en alguna bodega, donde se pueden dañar, ahí sí podemos dejar que se quemen. Entonces, simplemente podemos hacer reemplazo en grupo y irlas moviendo en diferentes zonas de nuestro edificio. Simplemente hay que tener en cuenta que hay un costo en hacer eso. Y hay partes, por una bodega industrial no es fácil cambiar una lámpara, ¿no? Entonces, si quiero cambiar una por una, a lo mejor me es más barato cambiar todas de una vez, ¿no? Y pues también justamente ese burnout que se refería a las lámparas que dejan de funcionar, pues hay que tener un factor que hay que considerarlo si vamos a estar haciendo un reemplazo individual. Y por último hay que multiplicar por la suciedad de la luminaria, que vamos a tener que usar esta tabla. Entonces, de acuerdo al tipo de luminaria, y el tipo de luminaria va a depender del tipo de iluminación, que va a ser directa, semidirecta, indirecta, etcétera, pues vamos a tener que dar este factor, que es el que está aquí abajo, ¿no? De acuerdo a la categoría, de acuerdo al tipo de luminaria que tengamos. Y ya eso es aquí, o sea, conocemos ya, podemos conocer todo esto, y el único que nos falta son nuestro coeficiente de utilización, ¿no? Entonces, el coeficiente de utilización lo vamos a calcular de acuerdo a algo que vamos a llamar el método de cavidades zonales. Para ver qué demonios son las cavidades zonales, vamos a imaginarnos que tenemos nuestro cuarto visto de perfil, ¿no? Entonces tenemos techo, muros y piso. Entonces vamos a tener un área plana que va a ser nuestro plano de trabajo, que dijimos que normalmente son 70 centímetros, pero no siempre. Vamos a tener otro plano que va a ser nuestro plano de luminarias, y justamente eso nos va a dividir en 3 cavidades o 3 zonas. Arriba de nuestro plano de luminarias, entre el techo y el plano de luminarias, vamos a tener la cavidad del cielo, pero la cavidad del techo. Abajo de nuestro plano de trabajo vamos a tener la cavidad del piso, y entre las dos vamos a tener la cavidad del cuarto. Y hay que tener en cuenta las características de reflectancia de nuestras superficies. Nuestros muros van a tener una cierta reflectancia, nuestro techo va a tener una reflectancia y nuestro suelo va a tener una reflectancia. Entonces, con nuestro método de cavidad zonal vamos a calcular una reflectancia de la cavidad del techo, que no necesariamente es igual que la cavidad del techo, porque aquí hay que considerar también este pedazo de pared, ¿no? Entonces vamos a convertir nuestros valores conocidos, que son nuestras reflectancias de las superficies, a nuestras reflectancias de las cavidades. Entonces, lo primero que hay que calcular va a ser la razón de cavidad, que va a ser CR, entonces cavity ratio, pero vamos a tener una CCR que va a ser ceiling cavity ratio, RCR, room cavity ratio, y FCR, ¿no? Que va a ser floor cavity ratio. Entonces justamente vamos a calcular el área de cavidad de zona, que nos vamos a referir al área de las superficies que lo delimitan. El área de la cavidad de techo va a ser el área del techo más el área de estas fracciones de muro, entre el área del plano de trabajo, ¿no? Que simplemente pues, es calcularlo, qué área ocupa ese plano, ¿no? Probablemente sea igual que el área de planta de nuestro cuarto. Entonces vamos a tener que calcular esa razón de cavidad para cada una de nuestras 3 cavidades. Y aquí le está dando
ya cómo se simplifica la fórmula para un cuarto rectangular, pero para un cuarto circular puede ser diferente, ¿no? Hay que calcularlo de acuerdo a esta fórmula. Y simplemente vamos a tener que seguir este diagrama de flujo, que es más o menos sencillo. Se los voy a explicar, pero ustedes van a tener que abrir su literatura, buscar este libro en la bibliografía que yo les mandé y leer ya un ejercicio como tal resuelto en este lugar, ¿no? Entonces tenemos ciertos datos dados, que van a ser estas alturas de nuestras cavidades, vamos a tener las reflectancias de nuestras paredes, vamos a calcular nuestros cavity ratios y va a depender, ¿no? O sea, si no tenemos cavidad de cielo, es decir, nuestro ceiling cavity ratio es de 0, entonces justamente esta reflectancia de la cavidad del techo va a ser igual que la cavidad de reflectancia del techo, porque ya dijimos, no tenemos este pequeño muro, simplemente toda nuestra cavidad de techo va a tener esta área, ¿no? Entonces va a ser exactamente igual que la reflectancia del techo, ¿no? Va a ser lo mismo para la cavidad del suelo, ¿no? Si resulta que mi plano de trabajo es el suelo, entonces nuestra reflectancia de cavidad del suelo va a ser igual a la reflectancia del suelo. Si no, hay que calcularlos. ¿Y cómo los calculamos? Con estas tablas, ¿no? Que es la misma para el techo y para el suelo. Simplemente vemos cuál es la reflectancia tanto del techo o del suelo, dependiendo de cuál estemos calculando. Vemos cuál es la reflectancia de la pared y vemos cuál es nuestro cavity ratio, ¿no? Y ya encontramos el valor de reflectancia de la cavidad que necesitamos. Entonces vamos a repetir el procedimiento tanto para la cavidad del techo como para la cavidad del suelo. Y ya conociendo esos valores de reflectancias de nuestras cavidades, ahora sí podemos calcular nuestro coeficiente de utilización. Y ese coeficiente de utilización va a depender de cada tipo de luminaria. Entonces ustedes pueden ver ahí es una Lighting Handbook, que lo tienen también en su bibliografía. Es la Biblia de la iluminación artificial y natural, también tiene mucha información de métodos, de otras fórmulas que no vamos a ver aquí. Si les interesa pueden meterse a eso. Y estas tablas específicas para cada tipo de luminaria, para luminarias tipo, vienen en la página 410 a 418. O yo ya se las recorté y en su bibliografía donde vienen las tablas y gráficas pueden revisar el documento de tablas de coeficiente de utilización. Entonces aquí van a ver qué tipo de luminaria es la que están utilizando, más o menos cómo es su distribución de intensidad y van a escoger su cavidad, reflectancia de cavidad de techo, reflectancia de pared, van a escoger la room cavity ratio. Y ahora sí van a leer esto es otra cosa, ahorita les hablo de qué es esto, pero van a buscar este valor, empatan con este valor y ya después cogen este valor, ¿no? Si no les da los valores, pues si no hay el valor exacto, interpolan, ¿no? Y ya van a tener justamente su coeficiente de utilización, que el coeficiente de utilización se refiere a qué porcentaje de la luz que emite mi luminaria realmente llega al plano de trabajo. Entonces es como un factor de eficiencia. Del 100% que emite mi luminaria, pues se va a llegar realmente el 40% a mi plano de trabajo. El resto se va a perder en reflexiones, ¿no? Y obviamente van a ver que para las iluminación indirecta van a ser menores estos valores de utilización. Y por último, estos son valores que no nos interesan ahorita, pero aquí es donde está SC, ¿no? Que es justamente este valor que vimos acá, que era el criterio de espaciamiento, ¿no? Entonces, aquí tengo el criterio de espaciamiento y ya yo conozco la altura que va a haber entre mi plano de trabajo y eso me va a poder permitir calcular la distancia de mis luminarias, entre mis luminarias. Entonces, justamente así es como vamos a calcular el método de iluminación uniforme, ¿no? Entonces, sabemos los valores de nuestras luminarias, flujos, etcétera. Calculamos de manera estándar nuestro factor de pérdida de luz de acuerdo al tipo de iluminación que tenemos. Y por último hay que calcular el coeficiente de utilización, ¿no? Entonces tenemos que tener este diagramita, ver qué valores tenemos de reflectancias, alturas, la geometría, calcular los cavity ratio y seguir este diagrama de flujo, ¿no?
Si tenemos que calcular nuestras reflectancias de cavidad, pues simplemente las leemos en esta tabla y al final calculamos el coeficiente de utilización en este lugar. Si resulta que nuestra reflectancia del suelo es igual a 20%, vamos a tener este valor, ¿no? Si no, hay que hacer un ajuste que justamente es este, ¿no? De acuerdo a la reflectancia del techo, hay que ajustar a la cavidad del techo, hay que ajustar si es diferente nuestra reflectancia de suelo, es diferente 20%, ¿no? Hay que ajustar nuestro coeficiente de utilización. Entonces es bastante directo, pues sí es un poco a lo mejor de talacha, pero no tiene mucha complicación, entonces les recomiendo que lean de la página 734 a la 738 para ver cómo se va resolviendo paso por paso un ejercicio como tal, porque para la serie 3 van a tener que resolver un ejercicio de cavidades zonales. Que no se preocupen, la serie 3 es muy corta y realmente es mucho más sencilla. La 1 y la 2 son las que son más complicadas. Ahora, ¿cómo podemos generar mayor eficiencia, alcanzar mayor eficiencia en nuestro sistema? Parte va a ser compensando por sobreiluminación. Dijimos que nuestras lámparas van a perder, conforme va pasando el tiempo, intensidad de iluminación, ¿no? Cierta cantidad de iluminación que están emitiendo, ¿no? Y es lo que podemos ver aquí. La cantidad de lúmenes son el 100% al inicio, va disminuyendo hasta que falla la lámpara. Entonces, en nuestro Light Loss Factor lo estamos ajustando, entonces estamos aumentando. Entonces, realmente lo que va a pasar es que al inicio de la vida útil de nuestro sistema de iluminación, vamos a tener más iluminación de la que necesitamos. Estamos sobrecompensando, sobreiluminando, para que eventualmente vaya disminuyendo y alcanzando el nivel normal o ideal que necesitamos, ¿no? Entonces, pues vamos a estar utilizando energía de más. Lo que podemos tener es un dimmer de largo plazo pues pueden ser varios años, donde al inicio bajemos la intensidad, o sea, diseñamos para sobreiluminación, pero al inicio bajamos la intensidad y conforme va pasando el tiempo vamos aumentando la intensidad. Entonces se compensa la disminución de intensidad de la lámpara con el incremento de intensidad del dimmer. Entonces justamente en vez de verse así mi curva de energía utilizada, se va a ver más o menos de esta forma de curva. Entonces vamos a estar ahorrando energía porque no vamos a estar sobreiluminando al inicio de la vida útil de mis lámparas. Entonces, ese es un sistema que se puede utilizar. Hacer un dimmer, tener un dimmer a largo plazo para ajustar o quitar esa sobreiluminación ideal, pero poder permitir que estén trabajando al 100% nuestro sistema al final de su vida útil y tener iluminación uniforme todo el tiempo. ¿Qué otros cálculos de iluminación podemos tener? Porque dijimos que esta es un sistema para iluminación uniforme. Entonces vamos a tener la misma iluminación, nos va a decir cuántos luxes vamos a tener en todo nuestro plano de trabajo. ¿Qué pasa si yo quiero tener iluminación en un punto? No me sirve el método de iluminación uniforme y las cavidades zonales. Hay que usar un método especial que hay otros sistemas. Podemos calcular la iluminación en un punto. Esto es aproximando. Hay una forma, si ustedes se acuerdan, esta no es la fórmula para la iluminación. La iluminación tiene que ver con los estereoradianes. Pero si suponemos que hay un estereoradián, entonces si hay un estereoradián a 1 metro de distancia, hay 1 metro cuadrado. Entonces, más o menos podemos aproximar nuestra iluminación de acuerdo a esta fórmula. Entonces, simplemente calculamos la distancia, conocemos la intensidad, conocemos la distancia y podemos suponer más o menos cuál es la iluminación que tenemos en ese punto específico, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Y eso ya lo podemos hacer, por ejemplo, este es un tipo de una gráfica de distribución de intensidad. Entonces, si yo quiero calcular la iluminación en un punto, no solamente es importante conocer la distancia, hay que conocer este ángulo para saber en ese ángulo de incidencia, pues cuál es la intensidad real, ¿no? Y eso nos va a poder generar unas gráficas que les vamos a llamar gráficas de
A lo mejor hay un detalle en esta fórmula, creo que tiene que ser la distancia al cuadrado. Entonces, déjenme revisarlo y les confirmo, porque sí debe ser la distancia al cuadrado. Con eso, o sea, usando esta gráfica de iluminación, ahorita les explico todas estas otras imágenes, vamos a generar una gráfica de Isolux. Entonces yo podría graficar de acuerdo a la distancia en un cierto plano, o sea, a una cierta distancia de mi iluminación y sobre mi plano de trabajo, ciertas curvas que van a tener la misma cantidad de iluminación, combinando justamente esta distribución de intensidad con este cálculo de distancia y ángulo, ¿no? Entonces voy a obtener justamente mi curva de cómo va cambiando la iluminación a lo largo de la distancia, y con eso ya puedo yo calcular la iluminación en un punto dado. Supongamos que yo tengo esta distribución de luminarias, que es el F las Fs, ¿no? F1 a F20. Una fórmula de calcular la iluminación sería ponerle una gráfica de Isolux a cada una de estas lámparas, y en este punto donde yo quiero calcular la iluminación, pues sumar cuánto me está dando en cada una. Pero resulta que podemos invertir el proceso y hacerlo más fácil. En vez de superponer 20 gráficas de Isolux, ponemos una sola gráfica de Isolux. Si son iguales todas las luminarias, ¿no? Si son diferentes, no podemos hacer eso. Ponemos la gráfica de Isolux para estas luminarias en el centro del punto. Y simplemente voy viendo en cada punto de nuestra luminaria qué valor le corresponde y los voy sumando. Entonces voy leyendo. F10 son 400, ¿no? F11, 400. F18, pues más o menos 100, ¿no? A lo mejor un poquito más. Y entonces así calculo todos los valores, los sumo y voy a obtener la cantidad de luxes que va a haber en este punto debido a esta iluminación. Entonces así ya puedo calcular puntualmente cuánta iluminación hay, o ya calcular una iluminación que no va a ser necesariamente uniforme. Otra forma de lograrlo va a ser usando tablas. Muchas veces los vendedores de luminarias nos van a dar este tipo de tablas. Nada, a veces no son tan sencillas de leer, hay que ver específicamente a qué se están refiriendo. Esta es una una luminaria que está iluminando, se llama wall wash, porque ilumina hacia abajo, pero también ilumina hacia una pared, ¿no? Dijimos que a veces es importante también iluminar la pared para ajustar ese brillo relativo y el contraste. Entonces me está diciendo que cuando está separada 3 pies de la pared y cuando están separadas entre sí 3 pies, yo puedo calcular cuál es la iluminación justo debajo de esta luminaria, cuál es la iluminación justo debajo de la luminaria adyacente, o cuál es la iluminación a un pie de una luminaria y a 2 pies de la otra luminaria, o viceversa, ¿no? A 2 pies de esta y a un pie de esta, ¿no? Entonces es la iluminación entre luminarias y también a cierta distancia del techo. Entonces justamente voy a ir leyendo de acuerdo a mi distancia al techo y si estoy justo abajo de una luminaria o en medio, cuáles son los valores de iluminación que voy a tener. Más hay que ver las unidades. Esto debe ser en pies candelas, ¿no? Que es la que utilizan el sistema inglés. Hay otro tipo de gráficas que son a veces un poco más sencillas de leer. Nos está poniendo justamente cuál es este haz de luz que está emitiendo con cierto ángulo, cierta distribución de intensidad, y me está diciendo a diferentes distancias cuál va a ser el diámetro de ese haz con el cual yo podría calcular los estereoradianes, por ejemplo, y cuál va a ser la intensidad o cuál va a ser la iluminación que voy a tener a diferentes distancias, ¿no? Entonces también es fácil leerlo con este tipo de tablas, ¿no? Entonces ya tenemos la opción de calcular los coeficientes de utilización, cavidades zonales, para tener iluminación uniforme en todo un cierto lugar. Puedo utilizar estas tablas para ciertos modelos específicos y simplificarme la lectura. O puedo, utilizando esta aproximación del cálculo de iluminación, conociendo la distancia y la distribución de intensidad, puedo yo calcular mi gráfica de Isolux y luego ponerla sobre mi punto y sumar todos los valores de cada luminario. Otra forma, bueno, esos son como los principales 3 métodos para calcular la cantidad de iluminación que hay en un punto dado. Pero hemos estado suponiendo en todo caso que tenemos una fuente de luz puntual o casi puntual, ¿no? Esto
pues tiene cierto volumen, ¿no? Y ya hablamos en la clase pasada que dependiendo del tamaño de la pantalla, la luminancia cambiaba, pero al final de cuentas sigue siendo puntual, porque cuando yo lo ponga a 4 metros de distancia, pues el tamaño, el ángulo que va a suspender es mínimo y por eso es puntual. Entonces, cuando es puntual, justamente la intensidad de iluminación, más bien la iluminación, va a disminuir con el inverso del cuadrado. Por eso les digo que está mal esta fórmula. Es decir, por eso decíamos que si tenía una fuente de 100 candelas, si estaba a 1 metro de distancia, tenía 100 luxes. Pero si estaba ya a 2 metros de cuadrado de distancia, vamos a tener 25 luxes. Entonces va a disminuir porque tengo que dividir 100 entre 1 metro de distancia o 100 entre 2 metros al cuadrado, es decir, entre 4. Si llego a tener una fuente que no es puntual, que puede suceder, que va a ser una línea infinita, que puede ser, por ejemplo, el caso de nuestras lámparas fluorescentes, pero aquí me está diciendo, suponiendo que es infinita, ¿no? Obviamente las lámparas fluorescentes no son infinitas, pero suponiendo que es infinita, ya no va a reducirse con respecto al inverso del cuadrado de la distancia, sino que la iluminación va a reducirse con respecto a el inverso de la distancia, simplemente. O sea, en vez del cuadrado, la distancia normal. Y si ya llega a tener un plano iluminado infinito, ya no se reduce, ya no importa la distancia. Digamos que normalmente para la distancia, no importa la distancia para los lúmenes, pero para los luxes sí. Pero en caso de tener una fuente infinita plana, no va a importar la distancia, vamos a tener la misma cantidad de luxes independientemente de la distancia. Dijimos, si ustedes recuerdan, vimos que hay focos LED que son como un plano, que sería una fuente plana, pero es finita. Las ventanas para la iluminación natural también va a ser una fuente plana, pero va a ser finita. Si llegamos, no sé, han visto, hay cuartos donde todo el techo se llama un techo iluminado, todo el techo es una fuente de luz que puede aproximarse más o menos a una fuente infinita. Pero realmente, por lo general, vamos a diseñar con fuentes puntuales. La fuente infinita por excelencia que vamos a tener va a ser el cielo. El cielo se va a conformar, ¿no? Y el sol se va a comportar como una fuente infinita porque el sol va a emitir sus rayos de luz, pues, de manera radial, no es una fuente que va a emitir en toda omnidireccional, en todas las direcciones, ¿no? Pero eso es a miles de millones de kilómetros de distancia. Cuando llega hacia nosotros, esencialmente los rayos de luz son paralelos. Por eso, si yo estoy sobre el piso, siento cierta cantidad de radiación solar, pero si me voy sobre un edificio, voy a seguir viendo la misma cantidad de radiación solar. No va a disminuir con respecto a la distancia, porque como es una fuente infinita, la cantidad de luxes no cambia. Pero esto de que no cambia la cantidad de luxes solamente es para fuentes infinitas. Para fuentes finitas y para fuentes puntuales, sí hay que ir calculando el inverso de la distancia. Pues simplemente podemos llegar a tener fuentes que no sean puntuales, pero la mayoría de las veces sí van a ser puntuales. Y ya por último, vamos a verlo con muy poco detalle, pero también eso es para el cálculo de iluminación interior. ¿Cómo se diseña la iluminación exterior, por ejemplo, en un estacionamiento? Pues ahí en vez de usar el método de iluminación uniforme, que también podría funcionar, pero como consideramos paredes, etcétera, y techo, y no hay paredes y techo en el exterior, lo que se hace es utilizar las gráficas de Isolux. Entonces se trazan las gráficas de Isolux, aquí sí se pone en cada luminaria en vez de ponerla en un punto específico, y hay que ver que en el punto donde menor intensidad que tengamos, que va a ser más o menos aquí, hay que ver que, pues justamente que se cumpla el valor que queremos que sea más o menos uniforme para toda nuestra estacionamiento, ¿no? Y hay que ajustar la distancia y el tipo de luminaria que tenemos. Y ya por último, esto lo van a leer ustedes con más detalle, creo que la siguiente clase, no sé si sea, a lo mejor es esta clase la lectura, que es acerca de la contaminación lumínica, que supongo que ya les hablaron en alguna clase de impacto ambiental o de ingeniería ambiental acerca de la iluminación, de la contaminación lumínica. Es decir, si iluminamos el exterior de un edificio, que es algo muy común, lo iluminamos de abajo, la luz rebota hacia el cielo. Y entonces, en vez de ser oscuro el cielo, se va a contaminar con cierta cantidad de luz y ya no podemos ver las estrellas, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo porque es una forma de contaminación.
y nos afecta dentro de nuestro ciclo circadiano, afecta a la fauna muchísimo, va a afectar sus ciclos de reproducción, etcétera, de migración, navegación nocturna y demás. Y bueno, nos quita el derecho a tener esa belleza del cielo estrellado, que deberían poderlo ver en las ciudades, pero ya no se puede. Entonces, lo ideal sería realmente iluminar un edificio por el exterior desde arriba. Entonces, la luz rebota hacia abajo y eventualmente va a rebotar otra vez hacia arriba, pero ya después de varias reflexiones, la intensidad se pierde y se vuelve mucho más difusa. Entonces, es mucho menor esa iluminación. Igual van a leer ustedes que si ponemos una farola en el exterior, no tiene sentido que la farola emita luz hacia arriba, tiene que emitirla hacia abajo, que es hacia donde la necesitamos. Y pues bueno, eso es prácticamente del tema de iluminación, ¿no? Entonces les recomiendo que eh, revisen justamente estas páginas para que vean un ejercicio detallado. Y bueno, también de la serie va a venir un ejercicio donde van a tener, de hecho, justamente es esta curva, y van a tener que obtener la gráfica de Isolux. Se nos van a acabar tras los 40 minutos, nos desconectamos y ya nos volvemos a conectar para terminar con la clase.